Bueno, niños, pues comenzamos con el tema de literatura de finales del siglo XIX y siglo XX. En vuestro libro viene solo como finales del siglo XIX, pero esto realmente es algo incorrecto, porque a pesar de que la poesía, la novela y el teatro que os voy a enseñar ahora es verdad que se empieza a formular en el siglo XIX, realmente cuando se da es en el XX, ¿vale? Otra cosa que no me gusta de vuestro libro es que no deja muy claro la diferencia entre los dos movimientos que hay y que yo os voy a comentar ahora, y que tampoco diferencia mucho entre los autores de un movimiento u otro, simplemente los deja caer pero no dice de qué movimientos son. Entonces yo preferiría que este tema le echarais un vistazo a través de este vídeo y no con el libro. Bueno, entonces os pongo un poco en contexto. Comenzamos por la introducción. Ya he dicho que estamos a finales del siglo XIX. Y bueno, ¿qué es lo que teníamos antes? Antes teníamos la literatura realista y naturalista, como ya sabéis. Es decir, una literatura que intentaba ser lo más fiel posible en cuanto a la realidad que la rodeaba, porque de esta manera creía que podían hacer avanzar a la sociedad mediante una crítica, ¿no? ¿Qué ocurre a finales de este siglo? Pues que tenemos un momento de crisis en las letras. ¿Causado por qué? Por el desencanto en la industrialización. ¿Eso qué significa? Pues significa que estamos en un momento en el que la sociedad está muy desarrollada, hay mucha industria y esto, quiera que no, afea mucho las ciudades, ¿vale? Entonces, los autores de poesía, de novela y de teatro lo que se sienten es desencantados por la fealdad de sus ciudades. O sea, parece más complicado de lo que es realmente, simplemente que ven que sus ciudades son muy feas. Entonces, el resultado de todo esto es que una parte de los poetas y demás van a volver su mirada hacia la naturaleza, que obviamente es un lugar mucho más bonito para poner en sus obras, ¿no? Para decorar sus obras y para hacer el ambiente. Entonces, ¿qué vamos a tener ya a principios del siglo XX? Vamos a tener dos movimientos que se van a dar a la vez y que realmente van a ser muy parecidos. Son el modernismo y la generación del 98. Con estos dos movimientos realmente hay un poco de controversia, porque los autores no se ponen muy de acuerdo en que sean dos movimientos diferentes. Es verdad que tienen las características muy parecidas, autores que podrían tanto estar como en uno o en otro. Entonces hay mucha controversia. Yo os voy a hablar de la versión de un autor que se llama Díaz Plaja, que de hecho os lo he puesto aquí, ¿vale? Pero dependiendo del autor que toméis, pues seguramente dirá otra versión. Y en vuestro libro de texto puede que ponga incluso otra versión. Bueno, entonces, diferencia básica que se encuentra entre el modernismo y la generación del 98. Pues que el modernismo es un movimiento que se fija sobre todo en la estética, es decir, en hacer obras que sean muy bellas estéticamente. Mientras que la generación del 98 se centra más en los problemas de España. ¿Por qué? Porque la generación del 98 es un movimiento español que se va a dar en España. El modernismo, sin embargo, según Díaz Plaja, es un movimiento más bien europeo en general y también hispanoamericano. Vale, esas van a ser las diferencias básicas. Os voy a hablar ahora del modernismo en sí. Lo primero que tenéis que saber es que el modernismo es un movimiento sincrético. Y me preguntaréis, ¿eso qué es? Bueno, pues el sincretismo es el hecho de que ese movimiento aúna varias doctrinas y las junta en un solo movimiento. Es decir, coge un poquito de aquí, un poquito de allá y va creando un movimiento nuevo. Eso es lo que significa que es un movimiento sincrético. Bueno, con este movimiento también tenemos bastante controversia, porque por una parte hay quien dice que es un movimiento muy extranjerizante, es decir, que toma muchos elementos del extranjero, de culturas extranjeras, y también que es un movimiento muy efímero, es decir, que es un movimiento que tarda muy poco en desaparecer, que un día está aquí y otro día desaparece. Sin embargo, hay autores
que defienden la idea de que este movimiento no es que sea efímero, sino que evoluciona. Sino que evoluciona desde un modernismo que primero es mucho más estético hasta uno que es mucho más profundo. En cuanto a la cronología, ¿en qué momento se da este movimiento? Bueno, aquí tampoco se ponen de acuerdo los autores, pero la teoría que se aporta en la que están más de acuerdo los autores, pues sería que el modernismo comienza con un libro que se llama Azul y que está escrito por Rubén Darío. ¿Cuándo terminaría el modernismo? Cuando muere Rubén Darío. Es decir, Rubén Darío sería el creador del modernismo y cuando él muere con él. Otros autores, sin embargo, dicen que no, que lo que pasa es que evoluciona al llamado posmodernismo. Lo que sí parece que todos los autores tienen más o menos claro es que el modernismo tiene dos momentos. Un momento en el que va a haber un modernismo mucho más exótico, que sobre todo va a tener mucho favoritismo por la forma, por hacer bellos sus poemas, y un segundo momento, como ya os había dicho, con su evolución, en que este modernismo va a ser mucho más intimista, es decir, que se va a fijar más bien en los sentimientos del autor. Bueno, continúo. Voy a intentar ir un poquito rápido porque el tema la verdad es que es bastante largo. A ver, ¿está centrado? Sí. Bueno, características del modernismo. En primer lugar, no sé si se verá bien, voy a acercarlo un poquito más. Vale. En primer lugar, habíamos dicho que el modernismo lo que tiene es que aúna muchas fuentes distintas. Entonces, fuentes que aúna el romanticismo francés, sobre todo de Víctor Hugo. Supongo que os sonará, quien haya visto El jorobado de Notre Dame de Disney, pues esa película está basada en una obra de Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de Notre Dame. Después también en el romanticismo, o mejor dicho, post-romanticismo de Becker. Y vamos a tener también fuentes como el parnasianismo, el simbolismo y el prerrafaelismo. Yo sé que esto sonará a chino, pero no os preocupéis porque un poquito más adelante voy a explicar cada uno de ellos de forma escueta. Bien, temas que va a tener este modernismo. En primer lugar, la desazón romántica. Esto viene del romanticismo. El tema romántico con temas de aventuras, temas de noches oscuras, paisajes otoñales y demás. Todo eso lo va a coger del romanticismo. Por otra parte, tenemos el escapismo. Este, de hecho, lo habéis visto en el poema que os hice leer, en la sonatina. El escapismo básicamente es un tema en el que el protagonista quiere escapar de la zona en la que está, del lugar en el que está, para ir a sitios muy lejanos, normalmente a sitios muy exóticos, por ejemplo la antigüedad clásica o el lejano oriente. Entonces, por ejemplo, en la sonatina recordamos que la princesa estaba en un palacio y quería escapar de él todo el tiempo, decía que quería ser golondrina para poder volar y demás. Pues ese tema, ahí vemos muy bien el tema del escapismo. Después tendríamos el cosmopolitismo. Esto tiene que ver con las ciudades. Uno de los paisajes más utilizados, aparte de, obviamente, de la naturaleza, como había dicho en la introducción, va a ser el cosmopolitismo. ¿Por qué? Porque como este es un movimiento totalizador que quiere juntar todos los movimientos que pueda en uno, la ciudad era el sitio donde se reunían todas las culturas y entonces por eso va a ser un tema que va a estar muy presente. Después tenemos también del romanticismo el amor y el erotismo. Un amor que puede ir desde amores muy dolorosos e imposibles hasta un amor totalmente sensual. La sensualidad se va a acentuar muchísimo. Y por último tendríamos los temas americanos y temas hispanos.
Los temas americanos, sobre todo la exaltación de lo que es la cultura indígena, en contraposición con esos temas de cosmopolitismo que antes veíamos. Y por otra parte tendríamos los temas hispanos, son evocaciones a España, sobre todo. Este es un punto en el que se parece muchísimo a la generación del 98, que va a tratar sobre todo temas de España. Bueno, paso al estilo. Lo primero que tenéis que saber del modernismo es que, como ya os había dicho, busca mucho el crear obras que sean muy bellas, y para eso el lenguaje también tiene que ser muy culto y muy bello. Entonces las palabras que va a utilizar el modernismo van a ser palabras muy exóticas, palabras extranjeras, arcaísmos, cultismos, todo lo que nos haga a nosotros pensar que ese poeta que escribe el poema es una persona culta y que el poema, por supuesto, lo que hace es evocarnos sitios de mucha clase, por decirlo así, ¿no? Bueno, adjetivos que buscan efectos sensoriales, eso sí que significa. Cuando nosotros buscamos un efecto sensorial o bueno, ¿qué son los sentidos? Mejor dicho, voy a tomarlo por ahí. Nosotros tenemos los sentidos, la vista, el gusto, el olfato. Pues los adjetivos que buscan efectos sensoriales son los que buscan hacernos ver o hacernos notar a nosotros a través de la poesía o de la novela o el teatro algún sentido. Por ejemplo, creo que con los ejemplos me explico mejor. Si, por ejemplo, en un poema a nosotros nos dicen que los pajaritos están cantando y que las flores son de mil colores y que de repente huele a miel, pues entonces ahí se está evocando todos nuestros efectos, son efectos sensoriales, se está evocando a nuestros sentidos, ¿vale? Porque primero se nos ha dicho que cantan los pájaros, es decir, el oído, está acudiendo al oído, después que hay muchas flores de colores, es decir, la vista, y después que huele a miel, es decir, el olfato, son todos nuestros sentidos, ¿vale? Bueno, el modernismo, como quiere hacer bello los poemas, va a utilizar muchísimas metáforas, pero sobre todo las sinestesias. Las sinestesias les encantan a los modernistas y va a haber muchísimas. ¿Qué es una sinestesia? Pongo un ejemplo. Si yo digo que una niña tiene una mirada dulce, eso es una sinestesia. ¿Por qué? Porque yo estoy juntando un sentido con otro. El sentido de la vista, porque la mirada pertenece al sentido de la vista, y el dulzor realmente pertenece al sentido del gusto. Entonces la sinestesia lo que hace es que junta dos sentidos que no tienen nada que ver uno con otro. Eso es la sinestesia. Bueno, y en cuanto a las estrofas, vamos a tener sonetos, silvas, alejandrinos, dodecasílabos. En general, estrofas que son de arte mayor, porque el arte mayor representa una mayor cultura, mientras que el arte menor se suele utilizar más bien en poemas populares. Bueno, continúo con la generación del 98. A ver, espera que... Ay. Bueno, la generación del 98... Como ya había comentado antes, es un grupo que sobre todo sobre lo que va a trabajar es sobre una preocupación muy grande por su país, que es España. Le da el nombre de generación del 98, se lo da uno de los autores que trabaja en esta generación, que se llama Zorín, y del cual después hablaré un poquito. Esta generación, sobre todo, lo que tiene es una actitud muy regeneracionista. Esto lo que significa es que denuncia todos los males de España porque piensan que de esa manera van a poder remediarlos. Bueno, a ver, esto ya. A ver... aquí, que lo había puesto al revés. A ver. Vale, creo que más o menos se ve. Bien. Bueno, características y temas que vamos a ver dentro de la generación del 98. En primer lugar, como ya había comentado, la preocupación por España, la preocupación por la patria. Y esto lo que va a llevar es a dos temas principales. Por una parte, el amor por los pueblos y los paisajes de España, sobre todo Castilla,
¿Por qué? Porque Castilla se piensa, o piensan los autores, que es como la médula de España, la raíz medular de España. Y por otra parte nos va a llevar a un tema muy importante que va a ser el tema histórico. ¿Por qué? Porque los autores van a buscar la esencia de España, van a intentar descubrir cuál es su esencia. Y entonces se crea un término que es muy importante para la generación del 98, que es el término de intrahistoria, acuñado por Unamuno. ¿Qué es lo que es? Bueno, ¿qué es la intrahistoria? Unamuno piensa que la historia realmente no se conoce a través de los libros de texto, sino que se conoce preguntándole a las personas que la han vivido. Es decir, que si hemos tenido una guerra civil, para Unamuno la historia real no sería la que se cuenta en el libro de texto, sino que tú te vayas a una persona que ha sobrevivido a esa guerra y te cuente todas las experiencias que ha vivido durante la misma. Eso sería la intrahistoria. Por otra parte, los autores van a tener mucha preferencia por poetas primitivos, como Berceo, Jorge Manrique, el arcipreste de Hita, por ejemplo, pero sobre todo van a tener un autor que les va a gustar muchísimo, y es un autor romántico que ya lo conoceréis, Larra, ¿verdad? Mariano José de Larra. No sé si os acordáis, pero Mariano José de Larra era este autor que sobre todo trabajaba el cuadro de costumbres, que era un tipo de escrito en el que criticaba algún aspecto de los españoles para poder mejorar la sociedad. Entonces, por eso a la generación del 98 Larra le gusta tanto, porque está haciendo exactamente lo mismo que ellos quieren hacer ahora, que tiene una preocupación por España y quieren criticarla de manera que pueda avanzar la sociedad. Realmente, si os fijáis, mucha de la literatura que hemos visto hasta ahora, el objetivo que tienen es el mismo, es el hacer avanzar a España. Perdón, estoy moviendo la cámara, pero estoy intentando que se vea mejor. Ahí. Bueno, otras características que va a tener, por una parte, el acercamiento a la realidad a través del lenguaje. Esto es un poco complicado de explicar, pero bueno, básicamente lo que intentan es atrapar la realidad con un lenguaje muy preciso. Es decir, utilizar una palabra con la que puedan captar la realidad de la mejor forma posible. Básicamente es eso. Después tendríamos mucha curiosidad por lo extranjero. En eso, por ejemplo, está muy en sintonía con el modernismo, que también es muy extranjerizante. En cuanto al tema religioso, ¿qué piensan los del 98? Pues son muy escépticos y heterodoxos. Eso significa que no están muy de acuerdo con la doctrina religiosa. Pero es verdad que hay autores, por ejemplo Azorín, que a medida que van avanzando en edad, sí que van a ir cambiando un poco de actitud con respecto al tema religioso. Se van a volver un poquito más religiosos. Bueno, pasamos al punto 4. Os voy a comentar un poquito las características que tienen en común la generación del 98 y el modernismo. Bueno, en primer lugar, voy a hablar de las actitudes que tienen estos dos movimientos. Como veis, todos son anticientifista, antiindustrialismo, antiburgués. Voy uno por uno, pero de manera rápida. En primer lugar, tenemos una actitud anticientifista. ¿Por qué? Porque están contra la ciencia. Bueno, no es que estén en contra de la ciencia. En sus obras están contra la ciencia. ¿Por qué? Porque piensan que o ellos quieren reivindicar un poco esa sensación que teníamos en el romanticismo, el hecho de que el autor debe escribir lo que quiera, lo que se llamaba la borrachera irracional y creadora, ¿no? El hecho de que puedas escribir lo que quieras, cuando quieras y lo que te salga del alma. Y una actitud más cientifista va abocada más bien al hecho de hacer avanzar a la sociedad y de que todo esté muy muy medido, que todo sea muy realista, y por eso no estaban de acuerdo. Después tendríamos el antiindustrialismo. Esto ya más o menos lo he comentado, ¿no? Por el hecho de que afea mucho las ciudades y demás. No me paro aquí demasiado. Antiburguesismo, ¿por qué?
¿Por qué tienen un talante antiburgués? Pues porque sienten que la burguesía no ha realizado el papel histórico para el que estaba destinado. Es decir, la burguesía comenzó como un grupo social que se fue levantando poco a poco, ¿verdad? Como sabéis, a través del comercio y demás, que no era un grupo noble, ni mucho menos, pero poco a poco fue ganando importancia por eso. Entonces, una vez que los burgueses toman esa importancia, se relajan y ya no realizan no realizan ese papel que los autores de este siglo piensan que debería haber hecho. Antimilitarismo, ¿por qué? Pues sobre todo por el hecho de que había habido muchísimas derrotas militares, por ejemplo la derrota del 98. También estaban, ya he dicho un poco, la actitud que tenían sobre los clérigos, ¿no? Sobre el tema religioso, por esos anticlericalistas, y un poco lo mismo con el caciquismo. Es decir, todo lo que fuera reprimir al autor, ellos estaban en desacuerdo, porque lo que querían era crear a lo grande, ¿no? Crear lo que les diera la gana. Bueno, y entonces en este siglo aparece el término de intelectual, para hablar de esa persona que tiene todas estas actitudes contra todos estos movimientos, por decirlo así. Bueno, paso a la siguiente y vamos terminando. Bueno, vamos terminando. Ahora viene lo más gordo, que son los autores. A ver. Vale, se ve perfecto. Bueno, comienza entonces con los movimientos que utilizan los dos movimientos. No tengo otra forma de decirlo. Vale, ya os había hablado de algunos, ¿no? El prerrafaelismo, parnasianismo, decadentismo, simbolismo. Voy poco a poco. El primero, prerrafaelismo. Realmente esto es un movimiento pictórico, es decir, que se utiliza en la pintura. Pero la generación del 98 y del modernismo coge algunas ideas de este movimiento pictórico, sobre todo el hecho de que es muy espontáneo, que es muy natural, que estudia con mucha atención la naturaleza, que busca la perfección de sus obras. Pues todo esto ellos lo cogen para sus obras literarias también. El parnasianismo viene su nombre del monte Parnaso, que era, según la mitología, el monte en el que estaban las musas. Entonces, de esto sobre todo, pues se crea, es un movimiento, que este sí es un movimiento literario, de reacción contra el romanticismo, porque piensan que el romanticismo es un movimiento que tiene muchos excesos en el hecho de que crean, como ya decía, ¿no?, de forma arrebatadora, poniendo todos sus sentimientos, y creían que esto era demasiado excesivo. Entonces crean este movimiento llamado parnasianismo, que es una poesía más despersonalizada, es decir, es una poesía que está alejada de los sentimientos, que tiene temas que por sí mismos son bellos, sin necesitar ningún tipo de sentimiento. Por ejemplo, grandes palacios, o joyas, o animales que son bellos, por ejemplo el cisne, o el arte, todo eso es parnasianismo. Lo habréis visto también, por ejemplo, en la sonatina que ya os dije, que tenía muchos elementos embellecedores. Pues eso es el parnasianismo. Bueno, seguimos con el decadentismo. El decadentismo, sobre todo, es un movimiento que descubre, por decirlo así, el encanto de los placeres prohibidos, de lo perverso, de lo oscuro. Entonces, sobre todo, vamos a tener mucho... no tengo forma de decirlo bonito. Frente a la sociedad, que para ellos es muy puritana, lo que vamos a tener mucho tema sexual, muchas perversiones, mucho instinto sexual, y todo eso va a ser parte del decadentismo. Vale, el siguiente es el simbolismo. Este de hecho sí que viene en vuestro libro, el resto no me he fijado si aparecía como tal. Bueno, el simbolismo, sobre todo lo que intenta es representar mediante elementos tangibles, es decir, elementos reales, ¿no? Y pertenecientes a la vida real, pues intuiciones, misterios,
que realmente no tienen una expresión directa con el lenguaje. Pues eso sería el simbolismo. El impresionismo, bueno, impresionismo también es una obra que es un tipo de movimiento que realmente es pictórico. Uf, me voy a llevar la vida para hacer este vídeo, pero bueno. Es un movimiento que realmente es pictórico también. Es un tipo de movimiento que sobre todo lo que hace es, ¿cómo decirlo?, representar figuras incompletas, figuras a grandes rasgos, poniendo solo los rasgos más llamativos para que tú puedas ver qué es esa figura, pero no lo hace al detalle. Entonces eso también lo recoge los movimientos de modernismo y generación del 98. Y finalmente tendríamos el expresionismo, que es todo lo contrario al impresionismo. El expresionismo, sobre todo, es un arte muy deforme, muy violento, monstruoso, caricaturesco, y todo esto también lo recogen de alguna manera creando una estética que emociona cuando... Es que es un poco complejo de explicar. Lo que hacen los autores de literatura es que cogen esta estética esta estética pictórica y crean a partir de ella una literatura que persigue la emoción de lo que es desagradable y lo que es feo, básicamente. Bueno, comienzo con los autores de la generación del 98 y el modernismo. ¿Sabéis qué? Creo que voy a hacer un vídeo solo para eso, porque es que si no os vais a querer morir con este vídeo y así lo veis tranquilitos, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.